Muy buenas noches. El gobierno presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para el próximo año y la mayor asignación la adjudicó a educación. Por eso nuestra invitada esta noche es la señora ministra, la doctora María Victoria Angulo. Ministra, recibe usted el más alto presupuesto para educación en toda la historia de Colombia. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, buenas noches, Yamida, a usted, a todos los televidentes. Esto refrenda el compromiso que el presidente Iván Duque durante estos 2 años ha hecho con la educación. Y como usted dice, es el presupuesto más alto y nos pone unos compromisos enormes de seguir avanzando desde primera infancia, educación superior, los compromisos que tenemos con el sector y también entender que en este gran compromiso por la reactivación y por el futuro del país, Yamid, esto lo que interpreta es el sector tan clave y tan diferenciador que es el sector educativo. Así que pues es un reto que honra el sector y que nos pone obviamente muchos desafíos que tenemos que trabajar en conjunto con toda la comunidad educativa. Pero muy puntualmente, señora ministra, eh, qué estamento de educación recibirá por parte del Ministerio la mayor asignación. Le pregunto de otra manera, ¿en dónde colocará usted la mayor inversión? Mire, Yamir, la inversión se la puedo mencionar en cuáles son los rubros más destacados. Primera infancia, alimentación escolar, poder reactivar la infraestructura educativa, honrar los compromisos con los maestros y con la educación superior, el programa Generación EI de doble titulación, creo que son temas fundamentales hacia donde irá dirigido el presupuesto y además, Yamid, no perder de vista todo el proceso de transformación digital, innovación, cómo llegar a las regiones entendiendo no solamente lo que estamos viviendo en esta pandemia, sino el proceso venidero y cómo como sector poder apoyar a las regiones en todo este proceso. Y ministra, mire, ¿qué piensa hacer en materia de inversión con la primera infancia y cómo va a hacer para arreglar el problema de la alimentación escolar que permanentemente tiene dificultades? Bueno, Yamit, de la meta del cuatrenio, que es atender integralmente 2 millones de niños, esto usted sabe que no solo lo hace el Ministerio de Educación, sino el ICBF y todos los actores que representan este enfoque integral. Vamos en 1.5 millones, así que estos recursos nos permitirán seguir avanzando en la meta y con alimentación escolar, que también está muy relacionada con primera infancia. Usted sabe que hicimos un ajuste positivo para darle más fuerza en primera infancia en las realizaciones al tema nutricional. Y segundo, Yamida, aprovecho también esta pregunta para contarle a los televidentes que en marzo se creó la Unidad Especial de Alimentación. Justamente comenzó a funcionar cuando inicia este proceso de pandemia, logró hacer la transformación de PAE en casa para así sea un periodo de aislamiento, estar llegando a todos los niños del país y tendrá unos retos enormes porque no solamente son recursos, sino trabajar por la transparencia, por la calidad, por diferenciar el PAE si es rural o urbano, por promover las compras locales. Así que todos estos son los retos que ahora a través de la unidad vamos a desarrollar. Ahora, mira, señora ministra, ¿en qué estado se encuentra la fuga de estudiantes en este momento? Es decir, es que hay estudiantes que comienzan primaria y no terminan, hay estudiantes que comienzan bachillerato y no terminan. En este momento, ¿en qué está esa situación? Mire, Yamit, desde el inicio del plan de desarrollo una meta clave era reducir la deserción, sobre todo la deserción en zonas rurales, y comprenderá usted, por eso es muy pertinente su pregunta, que con ocasión a la pandemia la primera variable que se afecta es deserción. Estamos trabajando en dos sentidos, tanto con secretarías de educación como con universidades e instituciones de educación superior. Primero, a tener una estimación real, Yamit, y saber en qué zonas para poder acercarnos a estas familias y lograr el regreso efectivo en el caso de los colegios, de los jardines. Y en el caso de la educación superior, pues usted ha visto que han salido varios datos que corresponden a encuestas que han hecho en distintos grupos de universidades. Nosotros esperamos en el mes de agosto tener un dato certero para generar políticas justamente que eviten esta deserción y yo le diría que dimos un paso antes y fue la creación del Fondo Solidario por la Educación, justamente previendo, Yamit, que la afectación económica a las familias de niños en jardines privados, en colegios privados y en instituciones de educación superior, pues detonaran la deserción. Ese fondo está en ejecución. Los resultados de las familias beneficiadas serán en agosto para el Fondo de Colegios y Jardines y los recursos que se han dado tanto para las universidades como para el plan de alivios de ICETEX ya están en curso porque sabíamos que era muy clave para este segundo semestre del año. Sí, ahora, ministra, mire, eh, con el presupuesto que usted va a tener el año entrante,
la inversión en educación va a ser fundamentalmente en estructura, porque hasta las universidades, usted ha visto que la nacional está casi en ruinas, pues me permite la expresión. En estructura educativa, en escuelas, construcción de escuelas, recuperación de escuelas, recuperación de colegios públicos, o en formación educativa, docente. Para mí no es efectiva una sola inversión, Yamid, y eso se lo contestaré siempre, porque usted que saca solamente adecuando escuelas, si no tiene inversión en formación de maestros, o si no mejora la alimentación escolar, o si no genera la entrega de textos escolares, Yamid, aquí usted no puede elegir un solo gasto, tiene que hacer una combinación, que es como está propuesto en el plan de desarrollo y venimos ejecutando. Incluso le señalo un tema súper importante, que es educación rural, todo el trabajo en los municipios PEDET, allí usted no puede elegir solo un tipo de inversión, claro que tiene que mejorar la infraestructura, pero tiene que hacer el concurso y el apoyo a formación de los maestros, la entrega de contenidos, metodologías. Eso es un poco, Yamid, la mirada comprensiva de lo que es el sector educación. Ahora, ministra, mire, ¿usted tiene pensado o proyecta realizar algún tipo de consultas o reuniones con estudiantes, con FECODE, con el magisterio en general, con los rectores, para tener la opinión de ellos sobre qué debería hacer para que la educación funcione como debe funcionar en un país? Muy bien, Yamid, su pregunta. Yo creo que vamos a cumplir 2 años ya de trabajo en el sector educación y la conversación ha sido permanente, Yamid, con la Federación de Educadores, con la Mesa de Educación Superior, con la Unión de Rectores del país, que también son líderes transformadores tanto en educación básica como en educación superior. Y le cuento que justamente con ocasión a la pandemia, además de las reuniones que tenemos mensual y semanalmente, hemos enfocado unas justamente para la pregunta que usted menciona, y es ver qué viene en prospectiva, cómo lo podemos hacer mejor, Yamid, y cómo lo podemos hacer juntos. Así como yo le digo que en educación uno no elige un solo rubro de inversión, aquí tenemos que hacerlo en equipo por el bien sobre todo de los niños y los jóvenes. Ahora, ministra, mira, a propósito de lo que usted menciona, la pandemia, ¿qué va a pasar en el semestre que comienza en educación en Colombia? Porque da la impresión, ministro, de que la alternancia que usted propuso no va a funcionar. Los padres de familia no quieren enviar a sus niños al colegio, y tampoco los estudiantes. Entonces, ¿qué va a hacer usted en este segundo semestre con eso? Bienvenida a la pregunta. Yamid, esto es paso a paso. La alternancia no es un término que hayamos acogido o cosechado en Colombia, es la forma como todos los países del mundo se están preparando para retornar. Y le explico por qué, y le explico que esto es paso a paso y no es como si estuviéramos teniendo un enfrentamiento de quién tiene la razón o no. Aquí en el centro tienen que estar los niños y los jóvenes. ¿En qué estamos en este momento, Yamid? Continúan la mayoría de las entidades territoriales en educación en casa por el grado en el que está la evolución de la pandemia, pero eso no quita la preparación que hay que hacer. Se iniciarán unos pilotos que están pensados, algunas entidades lo definirán si finales de agosto, septiembre. Esos pilotos inician por grados, por instituciones educativas, y esa información, Yamid, de los pilotos está visto ya internacionalmente, va a ser fundamental para que ese miedo que usted menciona y que es más que normal, natural de todos, de los padres, de los niños, de la sociedad en general, vayamos con mucha rigurosidad y con mucha gradualidad, entendiendo que nos llega un nuevo escenario, que hay que recobrar los elementos que le aporta la presencialidad y que pues vamos juntos en este proceso, y que además, Yamid, es una decisión que siempre parte de una decisión de las familias. Acá no es imponer un proceso, sino es una decisión de familias. Entonces, en resumen, Yamid, continúan estudio en casa, se preparan unos pilotos y sobre todo comienza a invertir el gobierno nacional y las secretarías de educación y las universidades, Yamid, en todo lo que requieren para estar preparadas para responder a estudio en casa o a un modelo de alternancia. Entonces, en este aspecto, señora ministra, en este aspecto queda absolutamente claro, que no es una obligación, no es una imposición del Ministerio de Educación hacer educación presencial, no es una orden. Totalmente, como usted lo ha dicho, Yamid, y así quedó escrito en los lineamientos, es potestativo de las familias, de los estudiantes, y sobre todo tiene que ser un proceso, Yamid, con responsabilidad. Entonces hay muchas variables que cada región y cada Secretaría de Educación está evaluando y va comunicando a sus territorios. O sea que muy bienvenida a su pregunta para dar estas claridades.
Pues y muy bienvenida también su respuesta, ministra, porque eso le da mucha tranquilidad, estoy seguro, a los padres de familia que son los los más preocupados. Ministra, mire, por ahí el tiempo se nos agotó, pero hay muchísimos temas más sobre los cuales yo quisiera preguntarle. La matrícula cero, la reforma que usted ha dicho que plantea sobre el ICETEX, eso no está muy claro, y todos los temas que hoy nos tocaron. ¿Me acepta usted, por favor, una segunda entrevista mañana? Por supuesto, Yamid, estamos acá con la mejor disposición para seguir conversando sobre estos temas. Ministra, muchísimas gracias. Entonces a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía. Los esperamos mañana para continuar escuchando a la señora ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Por ahora los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.